Nunca pensé que mi infidelidad empezaría con una firma y no con un beso. Lo que voy a decir ahora todavía me quema la garganta, porque no solo traicioné a mi marido, también jugué con algo que llevaba su apellido y su herencia. Respiro hondo antes de seguir, porque esta historia no va de sexo fácil ni de aventuras baratas, va de dinero, de miedo y de una soledad que se compra en cuotas mensuales. Yo era una mujer casada, cómoda, bien vestida, con una casa que olía a madera cara y silencios largos. Mi marido, Andrés, era correcto, previsible, exitoso, de esos hombres que heredan una empresa familiar y la hacen crecer sin ensuciarse las manos. Nuestra vida antes era ordenada, casi elegante, pero también estaba llena de ausencias pequeñas que se iban acumulando como polvo fino. Dormíamos juntos, pero no hablábamos, compartíamos cuentas, pero no deseos, y yo me repetía que eso era la madurez. Todo empezó el día que su padre murió y el tema de la herencia cayó sobre la mesa como una bomba envuelta en papeles legales. Yo estaba sentada en una notaría fría cuando conocí a Daniel, el asesor financiero externo que revisaba los bienes familiares. No fue un cruce de mirada romántico, fue una discusión técnica sobre porcentajes, sociedades y cláusulas de divorcio. Recuerdo que me dijo, casi en un susurro profesional, que en caso de separación yo tenía derecho a la mitad de lo generado durante el matrimonio. Esa frase se me quedó clavada en la cabeza como una astilla invisible. Empezamos a vernos más veces, siempre por temas legales, siempre con excusas impecables. Daniel no me miraba como esposa de nadie, me miraba como una mujer que entendía perfectamente lo que significaba perderlo todo. Entre balances y cafés tibios, empezó a escucharme, a preguntarme cómo me sentía, no cuánto valía. Yo volvía a casa y sentía culpa solo por respirar distinto. La primera vez que me tocó la mano fue al explicarme una firma, y juro que sentí más vértigo que placer. Me decía que no era solo dinero, que era mi vida, que yo también tenía derecho a elegir. Yo le decía que estaba casada, y él asentía, como si eso fuera solo otro dato contable. Nuestra relación creció en silencio, en habitaciones prestadas, en mensajes borrados, en la fantasía peligrosa de empezar de cero con recursos suficientes. No era solo pasión, era la sensación de que alguien veía mi miedo a quedarme sin nada si todo se rompía. Cada vez que Andrés hablaba de la empresa como su legado, yo sentía que desaparecía un poco más. El día del clímax llegó cuando encontré un documento en el despacho de mi marido. Un fideicomiso. Una estructura legal pensada para proteger la herencia y dejarme fuera en caso de divorcio. Sentí que el suelo se abría, que todo mi matrimonio era una estrategia financiera. Corrí a ver a Daniel llorando, temblando, y ahí fue cuando todo se derrumbó de verdad. Él me miró en silencio y me dijo que ya lo sabía, que ese fideicomiso lo había diseñado él mismo meses atrás. Me explicó, con voz suave, que Andrés se lo había pedido por precaución, por si yo decidía irme. Y entonces entendí el giro más cruel de todos. Daniel no solo era mi amante, era el hombre que ayudó a mi marido a proteger su dinero, y que al mismo tiempo me enseñó cómo reclamarlo. Ahora estoy sentada frente a este micrófono, con el divorcio a punto de firmarse, sin saber si fui una mujer enamorada o una pieza más en un juego de herencias y traiciones. Después de eso no pude volver a mirarlo igual, porque cada recuerdo nuestro estaba contaminado por balances y cláusulas. Daniel me habló de estrategias, de tiempos, de silencios necesarios, y yo asentía mientras sentía que el amor se me convertía en un Excel interminable. Andrés empezó a llegar tarde a casa, más atento, más amable, como si ya supiera que algo se estaba quebrando. Yo lo miraba y pensaba cuánto valía cada gesto, cada promesa, cada cena preparada para salvar las apariencias. La culpa ya no era solo por engañarlo, era por medir mi vida en porcentajes. Una noche le pregunté directamente si había pensado en dejarme fuera de todo, y él sonrió con esa calma peligrosa de quien cree tener el control. Me dijo que el dinero no cambiaba nada entre nosotros. Y sentí ganas de gritar. Daniel me llamaba a escondidas y me decía que tuviera paciencia, que el tiempo era un aliado caro pero eficaz. Yo empecé a notar cómo mi deseo por él se mezclaba con el miedo a quedarme sin nada. No sabía si lo amaba o si solo me aferraba a quien entendía el juego. Cuando Andrés habló de vender una parte de la empresa, supe que la herencia ya estaba en movimiento.
Cada decisión financiera era una bomba emocional, cada firma una traición nueva. Me descubrí soñando con un futuro libre, pero siempre con números flotando sobre la cama. Daniel me confesó que también estaba atrapado, que cruzó una línea profesional que no podía borrar. Me dijo que no planeó enamorarse, pero que ahora tampoco sabía salir. Yo lo escuché en silencio, preguntándome si alguien en esta historia estaba diciendo toda la verdad. El día que Andrés me pidió que firmara un nuevo acuerdo prenupcial sentí que el aire se acababa. Mis manos temblaban, y por primera vez entendí que el amor también se puede usar como presión económica. Esa noche no dormí, imaginando escenarios, pérdidas, victorias que sabían amargas. Daniel insistía en que esperara, en que no firmara nada sin revisar cada palabra. Yo empecé a vivir en un estado de alerta constante, midiendo cada frase, cada mirada. El matrimonio se volvió una negociación silenciosa. Y mientras todo esto avanzaba, empecé a preguntarme si alguna vez fui inocente en esta historia, o si solo estaba despertando demasiado tarde. Empecé a escribir todo en un cuaderno que escondía en el fondo del armario, como si ponerlo en papel me ayudara a entender en qué momento el amor se volvió una auditoría constante. Cada página era una mezcla de recuerdos y cifras, de besos antiguos y proyecciones futuras que no sabía si deseaba o temía. Andrés comenzó a hablar de nosotros como si fuéramos una sociedad en crisis, y yo asentía mientras por dentro me rompía en silencio. Me preguntaba si alguna vez me amó sin pensar en proteger lo suyo. Daniel, en cambio, me miraba con una intensidad que confundía, como si yo fuera el error más humano que había cometido. A veces me decía que todo podría resolverse si yo daba el primer paso, pero nunca decía cuál. Yo vivía en una cuerda floja, atrapada entre un matrimonio que se vaciaba y un amante que sabía demasiado. Una tarde, revisando viejos correos, encontré mensajes de Andrés con abogados, fechados mucho antes de que yo conociera a Daniel. Ahí entendí que el miedo había estado presente desde siempre, solo que yo no quise verlo. La herencia no era el problema, era el síntoma. Empecé a sentir una rabia fría, contenida, que no sabía dónde descargar. Cuando Andrés me preguntó si todavía confiaba en él, no supe qué responder sin mentir. Daniel me habló de escenarios posibles, de separaciones amistosas que nunca lo son, de acuerdos que se firman con los dientes apretados. Yo lo escuchaba y pensaba en cómo mi vida se había reducido a decisiones que otros analizaban mejor que yo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Andrés mencionó que Daniel ya no seguiría trabajando con la familia. Sentí un golpe seco en el pecho, una mezcla de alivio y pánico. No sabía si eso nos liberaba o nos hundía más. Daniel me llamó después, con una voz que no le conocía, y me dijo que ese movimiento lo cambiaba todo. Que ahora ya no había intermediarios, ni protección profesional, ni excusas. Solo decisiones crudas. Yo colgué y me quedé mirando mi reflejo, preguntándome quién era esa mujer que había permitido que su vida se convirtiera en un campo de batalla financiero. Empecé a imaginar el día después del divorcio, el silencio de una casa vacía, la cuenta bancaria como único testigo de lo que quedó. Pero también imaginé la libertad, y eso me dio miedo. Cada paso que daba parecía acercarme a una verdad que todavía no estaba lista para enfrentar. Pasaron semanas en las que cada día se sentía como caminar sobre cristales. Andrés seguía en la casa, con su rutina meticulosa, pero había una distancia nueva, un aire de cálculo en cada gesto. Yo, en cambio, estaba atrapada en un torbellino de emociones que no entendía del todo, culpa, deseo, miedo, rabia y, sobre todo, una sensación de vacío que crecía a medida que las negociaciones avanzaban. Daniel se volvió una presencia constante aunque nunca lo viera físicamente, mensajes, llamadas, correos, recomendaciones legales disfrazadas de cuidado personal. Me hablaba con un tono que mezclaba comprensión y estrategia, como si mi vida fuera un tablero de ajedrez y yo no supiera moverme. A veces lo odiaba por enseñarme a pelear por lo que podía ser mío, a exigir lo que me pertenecía, mientras mi corazón gritaba que traicionaba todo lo que alguna vez fue sagrado. Una tarde, mientras revisaba documentos en el despacho de Andrés, descubrí algo que me dejó paralizada. Contratos de seguros, inversiones y fideicomisos que ni él ni yo habíamos discutido. La magnitud de lo que estaba en juego me hizo temblar.
No era solo la mitad de la herencia, eran años de control silencioso, de decisiones que definían no solo nuestra vida sino también la de nuestros hijos, si llegábamos a tenerlos. Me senté en el suelo, con los papeles esparcidos, y respiré hondo. Me sentí como si estuviera dentro de un laberinto sin salida, y por primera vez, comprendí que mi conexión con Daniel no era solo emocional, sino una necesidad de sobrevivir, de no desaparecer en el mundo perfectamente calculado de Andrés. Empecé a notar que mi deseo por él tenía un doble filo, me hacía sentir viva, pero al mismo tiempo me recordaba que estaba usando el amor para asegurar mi futuro financiero. Una noche, Daniel apareció en mi departamento sin avisar. No sé por qué lo dejé entrar. Se quedó en silencio unos segundos, observando la sala, y luego me dijo: «Esto se ha vuelto más grande que nosotros». Y tenía razón. Ya no éramos dos amantes con miedo a ser descubiertos. Éramos piezas en un tablero donde el dinero y la herencia dictaban nuestras emociones, manipulaban nuestros miedos y nos obligaban a tomar decisiones que antes hubieran parecido imposibles. Esa noche hablamos hasta que el amanecer nos encontró en la cocina, con tazas de café frías, y cada palabra que decíamos era un cálculo, un riesgo, un intento de medir lo que podíamos perder y lo que necesitábamos ganar. Sentí que el amor se estaba convirtiendo en un contrato invisible, uno que yo estaba escribiendo a escondidas, con tinta de pasión y miedo. Y cuanto más nos acercábamos, más podía sentir la presión de Andrés, aunque él no dijera nada. Era como si cada gesto, cada mirada, cada decisión que tomaba fuera analizada, evaluada, calculada. Una tarde, mientras caminaba sola por el jardín de la casa, me detuve frente al rosal que plantamos juntos al inicio del matrimonio. Sus flores eran hermosas, pero también recordaban fragilidad y cuidado constante. Pensé en mi vida, en el matrimonio, en Daniel, en el dinero, en la herencia, y entendí que cada pétalo era una elección, cada espina una consecuencia que estaba pagando con mi paz. Decidí que necesitaba claridad, no solo sobre la división de bienes, sino sobre quién quería ser realmente. Entonces empecé a trazar un plan silencioso. No para lastimar a Andrés, ni para destruir a Daniel, sino para reclamar mi autonomía en un juego que siempre me había mantenido a la sombra de otros. Cada llamada a Daniel era más tensa, cada encuentro más cargado de peligro emocional. Yo quería mantener nuestra conexión, pero también necesitaba recuperar mi voz, mi poder, mi libertad, sin perder mi humanidad. Una noche, mientras revisaba todos los documentos que habíamos recopilado, comprendí que la verdadera traición no era el amor que sentía por Daniel, sino la manera en que había permitido que el dinero y la herencia controlaran mi vida y mis emociones. Me senté sola en la sala, escuchando el tic-tac del reloj, y por primera vez en meses sentí un escalofrío de claridad. Podía elegir cómo terminar esta historia, podía decidir si seguir siendo víctima de decisiones ajenas o convertirme en dueña de mi destino. Y fue ahí, en esa soledad profunda, que entendí que la historia no terminaba con un divorcio ni con un acuerdo financiero, sino con la verdad más incómoda de todas, que a veces, el amor y la codicia, la pasión y la ambición, no son enemigos, sino aliados peligrosos que moldean cada elección que hacemos. Llegó el día de la firma. La oficina era fría, iluminada por fluorescentes que hacían que cada gesto pareciera un examen, cada silencio un veredicto. Andrés me miró con esa calma que siempre me desesperó, y yo sentí que podía leer su mente, sabía todo, incluso lo que yo misma todavía intentaba negar. Daniel estaba afuera, esperando mi llamada, y yo temblaba, preguntándome si necesitaba su presencia o si solo era otra cadena invisible que me ataba. Firmamos los papeles uno por uno, con abogados observando cada movimiento, y cada rúbrica era como un puñal que atravesaba años de recuerdos. Cuando terminé, me levanté y me fui a la sala contigua. Respiré hondo y llamé a Daniel. Su voz sonó distante, preocupada, y yo le dije: «Está hecho. Todo está hecho». Hubo un silencio que duró segundos eternos, y luego me respondió: «¿Y ahora, qué haremos con nosotros?». Ahí fue cuando lo entendí: no había manual, no había plan perfecto, no había garantía de felicidad. Me di cuenta de que había pasado todo este tiempo jugando con el amor y la traición como si fueran cifras en un balance. Pero la vida real no tiene columnas de débitos y créditos que nos protejan del dolor. Y entonces llegó el giro que nadie esperaba, ni Andrés, ni Daniel, ni yo misma.
Daniel me confesó que, durante todo este tiempo, su implicación no había sido solo profesional ni emocional, sino personal. Él también era heredero de una parte de la empresa de mi marido. Todo su interés, toda su guía, todo el amor que sentí, había estado entrelazado con un beneficio económico que no podía ignorar. Me quedé inmóvil, sintiendo como el suelo se abría debajo de mí, entendiendo que, mientras yo pensaba estar jugando mi propia partida, él ya había trazado la suya. En ese momento, comprendí que la verdad no estaba en el amor ni en la pasión, sino en cómo todos usamos el dinero para justificar nuestras decisiones y protegernos del vacío. Miré a Daniel y por primera vez no supe si lo amaba o lo odiaba, o simplemente lo necesitaba para no enfrentar sola la enormidad de mi propia vida. Y mientras colgaba el teléfono, con los papeles firmados y la casa silenciosa, me pregunté a mí misma: si el amor siempre puede mezclarse con la ambición, con la codicia, con la herencia, ¿cuánto de lo que sentimos es realmente nuestro? ¿Tú qué harías en mi lugar?